Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, aún para nuestros últimos días, fue a Mateo 28, en el versículo 20, dice: He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis amigos, la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de promesas, sí, pero déjeme decirle que entre todas esas promesas que nos habló nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, que nos la dejó escrita para nuestros días, la Biblia habla de resurrecciones. ¿Usted dice de resurrecciones? Sí. La Biblia habla de resurrecciones, habla de la resurrección, la primera resurrección, la segunda resurrección, la cual usted y yo podemos ser partícipe de ella. Pero, por supuesto, usted ni yo quisiéramos ser partícipes de la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda resurrección es de condenación. Es por ello que me gustaría que analizáramos las palabras de promesas que dice nuestro Señor a través del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1, note lo que dice. Romanos 8, 5. Vamos a analizar una de estas escrituras. Romanos 8, 5. Porque los que viven conforme a la carne, dice, conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Pero note aquí en el versículo 1. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Ve qué clara la Escritura? Nos hace un análisis tremendo aquí en cada uno de estos textos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿queremos andar conforme a la carne o queremos andar conforme al Espíritu? Y si siguiéramos en la lectura, pues la Biblia está llena de promesas, como le digo, pero note vamos a ir a la resurrección, capítulo 5 de San Juan, en el versículo 28 y 29, note lo que nos dice aquí. Y es bueno, ¿por qué? Porque aquí nos habla, ¿verdad? También. Y no le voy a hacer el enfoque, solamente recuerde sobre la primera y segunda resurrección. Juan 5, 28 y 29 dice así: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes? Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Más. A veces me gusta traducir la palabra más por pero vamos a darle más, porque si la usamos por pero, dice, pero los que hicieron mal, la resurrección de condenación. Entonces el versículo dice que hay resurrecciones aquí, una para un grupo y la otra para otro grupo. Por eso dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron mal a resurrección de condenación. Pero recuerde, no olvidemos las promesas en Romanos, el capítulo 8, en el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, más andan conforme al Espíritu. Así que, de acuerdo a ello, siguiendo la temática, vamos a entrar en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro muy enfático en cuanto a los eventos futuros para nuestros últimos días. Por aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 20, me gustaría analizarlo, el capítulo 7, versículo 9, más bien. Apocalipsis 7, 9, hay una pregunta ahí que le hace el apóstol en la visión al Señor Jesucristo. Note, al ángel más bien, note lo que dice aquí. Apocalipsis en el capítulo 7, en el versículo 9, dice el 9, después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del Cordero. Y note aquí la expresión, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Cuando llego aquí a la expresión vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos,
me hace recordar el tiempo en que en cada uno de nosotros, en nuestras vidas pasadas, nos presentaron en la iglesia. Y estoy hablando en la iglesia popular porque en verdad nos han llevado con el trajecito blanco, con el gorrito blanco, con los zapatitos blancos, las medias blancas, para que todos estuviéramos presentes en ese día tan especial, vestidos de ropas blancas. Pero qué serio y qué particular es esto de las vestimentas de ropas blancas. Cuando nos llevaron inconscientemente. Los padres, por supuesto, gozosos, los padrinos gozosos. ¿Por qué? Porque veían ahí a ese niñito, a esa niñita, que por supuesto hoy día somos unos abuelos, otros ya andamos en los 80, los 90, otros estamos llevando al primer niño, que estamos en los 20 años de edad, algunos a los 15 años, por supuesto, porque hoy día nuestros tiempos están casando muy rápido nuestros jóvenes, pero ahí llevan a ese niñito vestidito blanco, ahí lo llevan con su gorrito blanco, con sus medias, con sus calcetas blancas, para presentarlo en la iglesia popular, por supuesto. Ay, pero mi amigo oyente, si encontráramos en la escritura las cosas que se presentan aquí sobre generales, sobre reyes, sobre esclavos, libres, pobres, dice la Sagrada Escritura que hay una gran cena en ello para de generales. ¿Cómo es posible que de generales que presentaron cuando eran niños con ropitas blancas, con calcetas blancas, con el gorrito blanco, y ahora Dios hace una invitación a las aves del cielo donde les dice, vengan y coman? Yo no quisiera, ¿verdad?, citar la escritura, pero en verdad lo dice. Apocalipsis 18:15 habla de mercaderes, por supuesto. Apocalipsis 18:15, nota la escritura. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido, se pondrán lejos de ella, aquella ciudad que está siendo condenada por Dios, dice, por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Es triste, es serio, hermano, todo esto lo que viene, mis amigos. Voy a ir a Apocalipsis en el capítulo 13 y 14, Apocalipsis 13 y 14, del mismo capítulo que había leído, del 9. En el capítulo 9, en el versículo 13 y 14, vamos a ver qué encontramos aquí. Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, désela los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Las escrituras nos siguen diciendo vez tras vez. Nota el 20, y los otros hombres, aquí mismo dice, en el capítulo 9 por supuesto, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar. Me dice usted, ¿de dónde está y qué está hablando este hombre hoy? O sea, amigos, por tanto tiempo nos han engañado adorando cosas que no deberíamos de adorar, imágenes, demonios, imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar. ¿Hasta dónde puede hablarnos nuestro Señor Jesucristo tan claramente para que no nos dejemos engañar? Nos presentaron, sí, con el trajecito blanco, pero aquí dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron. ¿Qué está diciéndonos? Que uno se debe de arrepentir de las obras de las manos. Las manos, acuérdense que todo el tiempo son actividades. La mano habla por sí, porque con la mano, como se usa la expresión para
activación, para activar, para hacer, deshacer, entonces nos lleva al entendido de que para adorar imágenes, adorar demonios, es una actividad. No se presenta ahí que es por supuesto un estado de reverencia, sino que se está diciendo adoraron a los demonios y a las imágenes. Obra de sus manos, dice. Obra de sus manos, las manos es actividad. Pero con el corazón sabemos que se adora, pero eso usa la palabra así. Ahora bien, si vamos a Apocalipsis en el capítulo 17 y versículo... Apocalipsis 19 y versículos 17 y 18. ¿Qué nos quisiera decir aquí el apóstol Juan en la visión? Note aquí, dice, y vi un ángel que estaba, ¿sí? Apocalipsis 19, versículos 17 y 18. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, vengan, congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, y los que estaban sentados sobre ellos, y carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Amigos, la Biblia está llena de promesas, es verdad, pero entre las promesas que nos da la Sagrada Escritura, las Sagradas Escrituras que Dios nos inspiró, también nos habla aquí, vengan. Aquí vamos a hablar de dos banquetes, dos bodas, dos cenas. ¿Por qué? Porque aquí está invitando a una cena también, solo que esta cena es una cena en la cual, así como hay primera muerte, resurrección y segunda resurrección, hay dos cenas, dos bodas, siempre, la Biblia siempre habla en dos caminos, X, ¿verdad? Sí, dice, vengan, dice el ángel, otra vez repito, dice, y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, vengan o venid, congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes y carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y aún hay más, voy a citar algo más. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. El que estaba sentado sobre el caballo y sobre su ejército es el Señor Jesucristo. Pero el hombre no descansa haciendo guerra contra Dios, contra su pueblo, pues el pueblo representa a Dios aquí en la tierra. De hecho, la Biblia los llama embajadores, reconciliadores del mundo para con Dios. Pero ¿qué te dice el amigo? ¿Qué te dice el hermano cuando tú empiezas a abrir la Escritura? ¿También tú ya te vas a volver un hereje? ¿O también tú ya te vas a hacer un aleluya? ¿O cuántos tú y tú y tú siempre señalando? Por eso hay dos cenas, dos banquetes, dos clases de vestidos. Voy a leer de Apocalipsis en el capítulo 16, en el versículo 13 y 14. Y el 20 también. Apocalipsis 16, 13 y 14. Ellos tienen un consejo, dice, y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Si notamos aquí hay dos grupos de personas. Note, en el versículo 14 del versículo 12, ellos, ahí está una clase de personas, ellos pelearán contra el Cordero, ¿notó? Y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Así que, amigos oyentes, aquí hay dos grupos, los que están con él y aquellos que pelean contra el Cordero, dos grupos. Vamos a leer Apocalipsis en el 20, en el versículo 10. Note Apocalipsis 20, versículo 10. Dice aquí,
y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Aquí vamos mirando el juicio que le espera a todos aquellos, ¿verdad?, que están guerreando contra el pueblo de Dios, aquellos que no se ponen de parte de Dios, aquellos que no se ponen la vestidura de Dios, diría yo. Pues no lo diría yo, sino que es lo que está escrito, por supuesto. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 19, en el versículo 17 y 18, y lo repetimos. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: vengan, congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todo libre, y siervos pequeños y grandes. Si notamos aquí hay jinetes, pues están sentados en caballos. Sin embargo, también en el otro dice que estaba el que lo montaba, ¿se acuerda? El caballo, el Señor y Señor de Reyes, el Señor Jesucristo. Apocalipsis en el versículo 19, 7 al 9, vamos a citarlo. 19, 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas, y vamos aquí haciendo la aclaración, son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Notamos otra vez, otra boda, otra fiesta. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino es la justificación de los santos. Mis amigos, justificación de los santos. ¿Se acuerda que no había ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Pues somos justificados en Cristo, según Romanos en el capítulo 5, me parece, en el versículo 8, el cual vamos a leer. Romanos 5, versículo 8. Vamos a leer en esta escritura, porque aquí también hay justificación solo en Cristo nuestro Señor. Romanos 5, 8. Vamos a leer aquí. Romanos capítulo 5, versículo 1, corrijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, solo en el Señor Jesucristo podemos ser justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Si tenemos paz con Dios, quiere decir que entonces no vamos a tener esa guerra que se levanta contra todos aquellos que no ejercen la fe con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo a ello, estábamos, ¿verdad?, mirando que Cristo el Señor nos justifica. En Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 6, vamos a leer el capítulo 20, el versículo 6, que nos dice. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y note, la segunda muerte, segunda resurrección, por decir así, dice: no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. ¿Notó? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Yo te pregunto, mi amigo, ¿cuál de las dos resurrecciones quieres estar? ¿En la primera o en la segunda? Recuerda, en la segunda van reyes, capitanes, fuertes, esclavos, libres, pobres, libres. Así de que hay dos, siempre la Biblia habla el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 y el grupo 2. Y la pregunta siempre será repetida: ¿con cuál grupo estoy? ¿Con el grupo 1 o con el grupo 2? Tú eliges, mi amigo. Apocalipsis 20, en el versículos 12 al 15, nota lo que dice aquí. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro, mis amigos, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro
otra vez estamos hablando de dos grupos de libros. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Quiere decir que si hay libro de la vida, hay libro de la muerte, mi amigo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzadas en el lago de fuego. Esta es, y repito otra vez la palabra que está escrita aquí, esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Nota. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces, mis amigos, solamente hay dos grupos, dos clases, y tú y yo tenemos que escoger. Apocalipsis versículo 22, capítulo 22, en el versículo 14, yo creo cerramos en esta promesa. 22:14 nos dice, nota lo que dice aquí: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Aquí también se habla de dos grupos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Quiere decir que si hay los que guardan los mandamientos, existen los que no los guardan también. Por lo tanto, queremos estar con los que guardan los mandamientos de Dios. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por la puerta en la ciudad. Mis amigos, aquí estamos todo el mundo dividido en dos grupos, dos cenas, dos bodas, dos guerreros, los que llevan las antorchas, voy a decir, del Señor Jesucristo, y los que se oponen a los que llevan la antorcha, que manejan los que van con nuestro Señor Jesucristo, que Él es el jinete que viene también en su caballo. Hay una escritura y pudiéramos terminar y resumirla en Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 12 y 18. Y esta es la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo para nuestros días a todos. 3, Apocalipsis, el versículo 12 y el versículo 18. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en el 18 dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí tenemos, mis amigos oyentes, la vestidura blanca que el Señor Jesucristo quiere darnos. Aceptémoslo a Él como nuestro Salvador, y de ello no tendremos por qué estar en el juicio que les espera al uno de los grupos, y estar con el grupo que el Señor Jesucristo quiere estar y vestirnos con las vestiduras de Él. Recuerda la parábola del hijo pródigo, cuando el padre viene y le pone el vestido, el manto de justicia a nuestro Señor Jesucristo, aquel que se habla en Zacarías en el capítulo 3, en los versículos 12, versículos 10 por ahí. Lea el capítulo 3 de Zacarías. Y el Señor Jesucristo nos hará limpios como la nieve. Que el Señor los bendiga y hasta pronto, mis amigos.